por cierto. Los grupos políticos partidistas que dirigieron las más recientes derrotas del campo democrático, derrotas ante el ventajismo, ante el fraude y ante sus propios errores, esos grupos han hablado de abstención, pero no han dicho qué es lo que va a ocurrir antes, durante y después de no votar, porque la abstención no es hacer algo, la abstención es simplemente no hacer algo, dejar de hacer. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se cumpla la Constitución, que haya en el año 2018 elecciones libres y competitivas. Entonces, ¿cómo te vas a movilizar para lograr eso? La movilización tiene que ser masiva para que sea eficiente y tiene que ser pacífica para que sea masiva. Eso implica una dirección, eso implica una organización. Nada de eso lo han dicho, simplemente han dicho hay que abstenerse. Si recordamos la última vez que tuvieron esa genialidad, eso fue la noche del 30 de julio. La noche del 30 de julio dijeron, no, yo no participo en eso porque eso es inconstitucional e ilegal y da grima. Ah, pero bueno, a medianoche hubo el boletín de la señora Tibisay Lucena y nació de allí una realidad política que ha pasado todos estos meses echando broma y mira de qué manera. Entonces, repito, quienes llaman a la abstención no han explicado qué hacer antes, durante y después de ese acto para que esa no acción forme parte de una estrategia victoriosa. Las personas que están llamando a la participación, concretamente el candidato Henry Falcón y los grupos que le apoyan, tienen también que explicarle algunas cosas al país. Tienen que explicar en primer lugar cómo van a hacer para que el sector de la oposición que desconfía razonablemente, por cierto, del proceso electoral, se aboque a votar. ¿Cómo van a hacer para eso? Porque tiene que haber un aluvión electoral para que tenga sentido eso. Y tienen además que definir otra cosa. ¿Cómo van a defender el voto que obtengan? O sea, ¿cómo van a lograr que en todo el país ocurra lo que pasó en el Estado Bolívar y no lo que pasó en Miranda? ¿No? O sea, que en el Estado Bolívar un Andrés Velázquez dijo, con los pelos del burro en la mano, dijo, aquí están las actas de la máquina y aquí está la página del CNE en la web. Aquí se está mintiendo, aquí está la verdad. En Miranda tuvimos unos señores diciendo, oye, se me perdió el 30% de los testigos y no sé dónde los voy a encontrar ahora. O sea, hay una diferencia sustancial entre una y otra conducta. Bueno, el señor Henry Falcón tiene que explicarle al país cómo va a resolver esos dos problemas, porque si no, su acto de participación se transformará en una especie de acto fallido que puede terminar finalmente legitimando, dando visos de legitimidad a la convocatoria hecha por el gobierno. Ahora, tú le metiste el ojo al acuerdo firmado el pasado, sí, las pasadas semanas, sí, ¿verdad? Sí. Aquí hay unos puntos, por ejemplo, fíjate, centros de votación que serán restaurados a su locación local, auditorías con los estándares establecidos, afectan a todos los componentes del sistema, por ejemplo, la no transmisión de cadena mientras dure la campaña electoral, un nuevo plazo de apertura del registro electoral, el cronograma con las elecciones municipales y estadales también, los puntos a mí todo rojos. eso me parece positivo, Vladimir, todo eso me parece positivo, pero yo creo que la oposición venezolana tiene que hacer un acto de sincerarse ante el país. Las condiciones, cada vez que se habla de condiciones electorales, en realidad están hablando de las condiciones técnicas. ¿Cuáles son las condiciones técnicas? Los centros de votación que no migren a la gente, el registro electoral, la auditoría de las máquinas, la auditoría del software, el registro electoral, la composición del CNE. Esas son las condiciones técnicas. Pero la verdad verdadera es que el gran problema que tiene el campo democrático hoy son las condiciones políticas en las que se da esta disputa electoral. ¿Cuáles son esas condiciones políticas? Bueno, el liderazgo político partidista de la oposición está por un lado y el pueblo opositor está por otro. Pero eso no puede ser una razón, por ejemplo, para no participar. No, yo no estoy diciendo que es una por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que es el obstáculo más importante que hay. Claro. Entonces, ya ese es un asunto, perdón, de la dirigencia opositora que debe resolverlo. A participar, y sobre todo de quien se disponga a participar. Quien se disponga a participar tiene que no solamente denunciar, sino actuar, trabajar para resolver ese tema. Una pregunta, ¿hay tiempo para eso, en tu opinión? Yo creo que siempre tienes que planteártelo. Siempre tienes que planteártelo. Tú puedes tener mucho tiempo y desperdiciarlo. La oposición venezolana, la dirección político-partidista de la oposición, insisto, oposición somos todos. La inmensa mayoría de este país es opositora a este desastre. Pero la dirección política partidista, por ejemplo, desperdició todo el año 2016. Y el año 2017 no solamente lo desperdició, sino que además se incurrió en errores gravísimos que terminaron de derrota en derrota. Entonces tú puedes tener mucho tiempo y desperdiciarlo, y puedes tener poco tiempo y usarlo bien. Quiero recordar cómo en la campaña relámpago del 2013, bueno, casi se le ganó al oficialismo, si no es que se le ganó y no reconocieron. Todo eso está en discusión, porque al final no hubo la auditoría que se comprometió el gobierno en el marco del ALBA. Entonces, el tema del tiempo no es un tema
lineal, es un tema político. ¿Qué vas a hacer para construir confianza? Yo creo que hay tiempo para eso. Ahora, tienes que tener no solamente un discurso, sino una conducta que permita que la gente diga, sí, esto va para el baile, esta cosa va en serio. Porque, por el amor de Dios, vamos a estar claros en algo. Mira, en mi humilde experiencia de vida, yo tengo la experiencia de ganar y también la de perder. Yo perdí en el año 2004, yo estuve en el equipo que intentó el referendo revocatorio contra el presidente Chávez. Ahora, el presidente Chávez, en primer lugar, era un dirigente de verdad, era un líder de verdad, tenía los atributos de liderazgo carismático, y por otro lado tenía montañas de dinero, ¿no? Y fervor popular. Ahora, tú sabes cosa compleja, Vladimir, perder con una persona que tiene 70% de rechazo. Es decir, tenemos la mayoría social, y esa mayoría social no puede lograr convertirse aún en poder político por un tema de falencia de la dirigencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Si hay un sector que dice que la línea es abstenerse, bueno, que explique cómo y por qué. Si hay un sector que dice que la línea es participar, que explique de qué manera ese acto de participar termina, redunda